que a menudo ni lo notamos: las fragancias. Pero no vamos a hablar de si un perfume huele bien o mal. Para nada. El material que tenemos delante aborda el tema desde un ángulo mucho más crudo y necesario, diría yo. El de la sensibilidad química múltiple, la SQM. Exacto. La idea es desentrañar cómo algo que parece tan inofensivo como un ambientador o, no sé, un suavizante, se ha convertido, según este texto, en una barrera invisible y en un problema de salud pública. Venga, vamos a meternos en faena. Es que el punto de partida que plantea el texto ya es toda una declaración de intenciones. No es una queja sobre gustos personales. No. Es una denuncia en toda regla sobre cómo hemos diseñado un entorno que, sin darnos cuenta, excluye a una parte de la población. Y que vulnera algo tan básico como el derecho a respirar un aire limpio. La conversación, como dices, va mucho más allá del perfume. Totalmente. El texto empieza fuerte, definiendo a la SQM como una de las enfermedades más aislantes que existen. Y la razón es de una lógica aplastante. Es que no puedes dejar de respirar. Claro. El aire está en todas partes. Y aquí lanza la primera gran pregunta. ¿Por qué la SQM te condena a ser asocial? Porque no es una elección, ¿verdad? No, es una consecuencia directa del entorno. Y lo desglosa de una forma muy clara. El primer factor de este aislamiento forzoso es la pérdida de los espacios públicos. Lugares que damos por sentados. Claro, sitios esenciales para una vida normal. Habla de hospitales, bibliotecas, el transporte público. Se convierten en territorio hostil. Exacto. El texto señala que la saturación de ambientadores, de productos de limpieza con perfumes sintéticos y la propia gente que va perfumada los convierten en la práctica en zonas prohibidas para alguien con esta condición. O sea que el simple hecho de ir al médico o coger el metro se transforma en una carrera de obstáculos o directamente en una misión imposible. Tal cual. Esto nos lleva a un segundo concepto que introduce el texto y que a mí me parece potentísimo: el efecto Stella. Esto es clave. Porque ya no habla solo del olor de un lugar, sino del olor que transportan las personas. Claro. Y es que aquí está el drama social. Una persona, un amigo o un familiar, por mucho que te quiera, si lleva un suavizante con un olor potente o un perfume, Su mera presencia se convierte en una agresión. el texto lo llama tal cual una agresión biológica. Esa estela invisible que deja a su paso puede desencadenar una crisis en cuestión de minutos en alguien con SQM. Y hablamos de crisis serias. Hablamos de migrañas que te incapacitan, fatiga que te tumba en la cama, náuseas, dificultad para respirar. Es que es algo difícil de procesar. Piensa en la situación. Tener que decirle a un amigo de toda la vida: oye, si has usado ese suavizante, hoy no podemos vernos, o a tu familia en Navidad. Vaya tela. La tensión social y emocional que eso genera debe de ser enorme. Cada encuentro es una ruleta rusa sanitaria Exacto, y eso conecta con el tercer pilar del aislamiento, la incomprensión social. claro. El texto lo explica muy bien. Vivimos en una cultura que ha normalizado y asociado el perfume sintético con algo positivo: la limpieza, el estatus, el cuidado personal. Lo normal es oler a algo. Eso es. Entonces, cuando una persona con SQM pide, por favor, que no se usen fragancias a su alrededor, la reacción más común no es de empatía. Sino de incredulidad, ¿no? Totalmente. Se la tacha de exagerada, maniática o difícil. Es un círculo vicioso terrible. La enfermedad te aísla físicamente porque el entorno te agrede y la reacción de la gente te aísla emocionalmente porque no te comprenden. Te juzgan. Se crea una doble barrera. Pero, a ver, ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Es justo culpar de todo a la industria y al marketing? Al final a la gente le gusta oler bien, usar su colonia. Hay una parte de preferencia personal en todo esto, ¿no? El texto aborda precisamente esa objeción y argumenta que esa preferencia personal, no nace en un vacío. Ha sido moldeada durante décadas por lo que llama, sin rodeos, la dictadura del marketing. Nos han vendido una idea muy concreta. Sí, nos han vendido que lo limpio huele a pino sintético, a lavanda de laboratorio o a brisa marina de aerosol. Y hemos comprado esa idea al por mayor, totalmente. Pero el texto establece una distinción que es fundamental. Un lugar verdaderamente limpio es un lugar que no huele a nada. A nada. La limpieza, la de verdad, es la ausencia de suciedad, de bacterias, de patógenos, no la presencia de un aroma químico. De hecho, el texto sugiere que a veces se usa para enmascarar, ¿no? Claro, se argumenta que muchas veces esos olores tan potentes son una máscara olfativa,
un atajo para tapar una ventilación deficiente o una limpieza que no es tan profunda como debería. Es un engaño a nuestros sentidos, básicamente. Pero el análisis va más allá de la limpieza del hogar. Se mete en la psicología del consumidor. Sí, en por qué nos echamos perfume. Esto es fascinante. La industria no nos vende un olor, nos vende conceptos. Una armadura de seguridad, una herramienta de seducción. Y ahí está la ironía que subraya el texto. Menciona cómo, a menudo, las personas más inseguras recurren a fragancias muy fuertes para marcar territorio. Para proyectar una imagen de estatus o de pulcritud. Pero el efecto que consiguen es justo el contrario. Nuestro olfato es el sentido más primitivo. Está conectado directamente con el sistema límbico, el cerebro reptiliano. O sea, con el instinto puro y duro. Exacto. Un olor invasivo y artificial no se procesa como atracción, sino como una invasión del espacio personal, una señal de alarma. Genera rechazo a un nivel casi inconsciente. Es una sobrecompensación que resulta contraproducente. Quieres atraer y lo que generas es una barrera invisible de rechazo. Tal cual. Y la disonancia que menciona el texto entre el marketing poético y la realidad química es brutal. Nos anuncian frescor de montaña en un suavizante. Y cuando lees la etiqueta, si es que la entiendes, te encuentras un cóctel de... De compuestos derivados del petróleo. Esa es la clave. La publicidad vende fantasías, pero el cuerpo reacciona a la química. Y aquí es donde el texto se pone un poco más técnico para explicar qué hay detrás de todo esto. Entendido. Hemos hablado del marketing y la psicología, pero esto se sostiene sobre una realidad química. El texto debe de entrar en qué son estas sustancias que provocan reacciones tan severas, ¿no? Sí, y lo hace para que se entienda el porqué de la reacción. Habla de los compuestos orgánicos volátiles, los famosos COV. Ftalatos, benceno... Nombres como ftalatos, sintéticos, benceno, son palabras que asustan un poco, y con razón. El texto los identifica como disruptores endocrinos, o sea, que interfieren con nuestro sistema hormonal. O como neurotóxicos que afectan al sistema nervioso. Exacto. Son palabras mayores, desde luego. Pero esto plantea la pregunta obvia. Si estos compuestos están por todas partes, en el aire que todos respiramos, ¿por qué no nos afecta a todos por igual? Esa es la pregunta del millón. Porque una persona desarrolla SQM y otra aparentemente no nota nada. Esta es la parte crucial para entender la enfermedad. El texto lo explica argumentando que en una persona sana, el cuerpo lucha constantemente para procesar y eliminar esta carga tóxica. Lo hace con esfuerzo. Aunque no nos demos cuenta. Claro. Y a largo plazo esta exposición constante puede tener consecuencias para todos. Pero en las personas con SQM, según la fuente, confluyen dos problemas. Primero, su sistema de desintoxicación, sobre todo la fase 1 del hígado, que es nuestro filtro principal, suele estar comprometido. No funciona bien. No funciona a pleno rendimiento. Es decir, la puerta de salida para estas toxinas está como poco atascada. O es mucho más pequeña de lo normal. Eso es. Y en segundo lugar, y esto es igual de importante, su sistema límbico, esa parte del cerebro que gestiona las emociones, la supervivencia, reacciona de forma exagerada. Interpreta dosis mínimas como si fueran una amenaza letal. Exactamente. Interpreta esas dosis como si fueran un veneno. Es como si la alarma de incendios del cuerpo, que está diseñada para saltar con un fuego, se activara con el humo de una simple cerilla. Y esa alarma desata el caos en el cuerpo. Desata una cascada inflamatoria generalizada. El cuerpo entra en modo lucha o huida ante un enemigo que, para los demás, es invisible. De ahí los síntomas tan variados. Y para redondear esta idea, el texto utiliza una analogía que lo cambia todo. La del canario en la mina. Dice que la persona con SQM no es un bicho raro o un hipersensible, es el canario en la mina. Esa imagen del canario en la mina es realmente potente, porque cambia a la persona de ser el problema a ser el detector del problema. Exacto, y eso es un giro de 180 grados en la narrativa. El texto argumenta que si ignoramos al canario, no es que el canario sea débil, es que la mina se va a volver tóxica para todos los mineros tarde o temprano. La persona con SQM es el sistema de alerta temprano. Es el aviso de que el aire que todos estamos respirando está cargado de sustancias que no deberían estar ahí. Por lo tanto, el foco se desplaza. Ya no hablamos de una enfermedad rara de unos pocos, sino de un indicador de un problema de salud ambiental que nos concierne a todos. Deja de ser una cuestión de gustos. Pasa a ser una cuestión de salud pública. Esa es la idea más potente de todo el análisis, sin duda. Transforma la percepción de la enfermedad por completo.
Entonces, si este es el diagnóstico, ¿hay algún tratamiento? ¿Hay una salida o nos quedamos solo con la denuncia? Afortunadamente el texto no se queda ahí. No, no, para nada. Dedica su parte final a proponer una hoja de ruta con soluciones muy concretas. No se anda con rodeos. No, las propuestas son claras y van a la raíz del problema. La primera es una medida de transparencia, un etiquetado de advertencia obligatorio, Como en el tabaco. similar al que vemos en las cajetillas de tabaco, que en el bote del ambientador o del limpiador ponga claramente: este producto contiene sustancias que pueden ser irritantes. Que el consumidor sepa que se está llevando a casa. Parece una medida de puro sentido común, que se te informe de los riesgos de algo que vas a inhalar. ¿Cuál es la segunda propuesta? La segunda es una legislación específica para espacios públicos sensibles. ¿Hospitales? ¿Colegios? Exacto. Exige que lugares como hospitales, centros de salud, colegios y guarderías sean, por ley, zonas blancas, espacios libres de fragancias sintéticas. El argumento es bastante simple. Es demoledor por su simplicidad. ¿Qué sentido tiene que un lugar diseñado para curar, como un hospital, esté impregnado de agentes químicos que se sabe que enferman a gente con SQM, con asma, con alergias? Sería el equivalente a permitir que se fume en la planta de neumología. Es una contradicción, vamos. Exactamente. Y la tercera propuesta es la más ambiciosa, porque supone un cambio de paradigma total en la industria. A ver, Pide que los productos sin fragancia se conviertan en el estándar de fabricación, en la opción por defecto. y que los perfumados sean la excepción. Justo. Y no la norma. Ahora mismo es al revés. Encontrar un gel o un detergente sin perfume es una odisea, y suelen ser más caros. La idea es invertir esa lógica. Eso sí que sería una revolución. Pero el texto es realista, ¿no? Reconoce que esto no va a pasar de la noche a la mañana. Sí, es consciente de que es una lucha de David contra Goliat. La industria de las fragancias es multimillonaria y muy poderosa. Y mientras añadir un perfume sintético sigue siendo un atajo barato, Claro, un atajo para enmascarar materias primas de peor calidad o para crear una identidad de marca adictiva. La resistencia al cambio será enorme. Pero el texto cierra con una nota de optimismo. ¿cuál es esa nota de optimismo? Que la conciencia sobre la salud ambiental está creciendo exponencialmente. La gente cada vez se preocupa más por lo que come, por lo que se pone en la piel y, ahora también, por lo que respira. La evidencia científica se acumula. Y la presión social, aunque sea lenta, es constante. Se trata de un proceso de reeducación colectiva. Entender que la verdadera limpieza no huele a nada y que el derecho a un aire no tóxico debería prevalecer. En definitiva, el viaje que hemos hecho con este texto nos ha llevado desde el drama personal del aislamiento hasta una cuestión de salud global. Hemos visto cómo el marketing ha secuestrado nuestra idea de limpio y cómo la ciencia empieza a alertarnos a través de los canarios en la mina de que tenemos un problema en el aire que compartimos. El gran mensaje que queda es ese: la necesidad de cambiar el marco del debate. Dejar de hablar de la sensibilidad de unos pocos para empezar a hablar de la calidad del aire de todos. Las personas con SQM no son el problema. Son la prueba de que existe un problema medioambiental más amplio, que si no se aborda, tarde o temprano nos pasará factura a todos. Y para terminar, una última reflexión que plantea el texto y que, la verdad, hay que pensar. Apunta que, al cubrir constantemente nuestro aroma corporal natural con una capa de químicos, estamos anulando la comunicación biológica natural. Se refiere a las feromonas, por ejemplo. Claro, esas señales químicas inconscientes que juegan un papel en la atracción y la conexión. Y esto nos deja con una pregunta final, para meditar. En esta carrera por proyectar una imagen a través de olores fabricados, ¿qué formas instintivas y silenciosas de conexión humana podríamos estar sacrificando por el camino?